Hola, buenos días a todo el mundo. En este ejercicio les voy a presentar, perdón, en este video les voy a presentar el ejercicio computacional número 5, la resolución. En este ejercicio lo que tenían que hacer era, basándose en un ejemplo de código para integrar la ecuación del calor, integrar una ecuación de onda, eh, con condiciones de contorno, la posición inicial y en la velocidad inicial eh, de, de una especie de soguita, nos podemos imaginar. Yo soy físico, así que lo visualizo así. Y bueno, con condiciones de contorno fijas en los bordes. Ya en la guía se les daba la ecuación correspondiente para calcular la evolución. Eh, lo menciono por alguna pregunta que me hicieron. Esto es el método explícito, no el método implícito. Eh, por lo cual había que respetar cierta relación entre el paso temporal y el paso espacial para que converja el método. Bueno, acá está la forma matricial. Algo clave que aparecía en este problema, que no aparece en el de la ecuación del calor, es que necesito conocer eh, la solución dos tiempos atrás. Digamos. Para calcular UJ más 1 necesito UJ y UJ menos 1. Eso va directamente en relación con el hecho de que en la ecuación tenemos la condición inicial para, digamos, la coordenada u y para su velocidad. Hay varios approaches para generar esta uj-1. En la guía lo que se propone es trabajar con el método más sencillo, que es hacer una preestimación, donde el valor de la posición inicial directamente lo sacamos de la condición inicial y el valor de la posición inicial al tiempo 1 lo sacamos de usar el paso temporal y la velocidad inicial. Lo que sería hacer un Euler en el primer instante. Eh, hay métodos más finos, pero para lo que nos interesaba en este ejercicio, con esto alcanzamos. Sobre todo porque la idea era que ustedes trabajasen con hacer una réplica del problema de la ecuación del calor. El objetivo era llegar a hacer algunos archivos GIF que sirviesen para ver la evolución de la soguita. Y bueno, estaba bastante pautado qué funciones tenían que ir armando paso a paso. Mismo, eh, yo les adjunté un script con las funciones que tenían que ir completando. Entonces vamos a intentar ir viendo paso por paso cada una de estas funciones. Bueno, la primera función era una que servía para armar la matriz. Yo lo que tengo es muy parecido a lo que estaba para la ecuación del calor. Fíjense, arranco con una lista vacía y al igual que en la ecuación del calor la voy llenando donde tengo una condición para llenar la diagonal, que es lo que corresponde en este caso. Personas que me consultaron me mandaron algunos errores en esta parte, pero no es más allá de un error de cuenta, podríamos decir. Vi muchas otras versiones en las cuales arrancaban con una matriz llena de ceros. Vi gente que usaba eh, matrices tipo matrix en vez de matrices tipo array. Todo eso está muy bien. Lo único que tienen que hacer es chequear primero cómo funcionan esos otros formatos. Eh, Principalmente porque vi casos en los cuales al construir, por ahí no la matriz, pero sí las condiciones iniciales, le salían algunos problemas con las dimensiones. Porque quizá al hacer un producto entre una matriz de tipo matrix, no de tipo array, y
un array de una dimensión, les daban arrays de otras dimensiones. Ustedes siempre que van a usar algún elemento nuevo que no estuvimos usando en la materia, en los videos, digamos, no hay ningún problema con eso, pero nada, tienen que chequear cómo funcionan. Probar a hacer algunas operaciones sencillas antes de mandarse a hacer todo. Siempre es buena práctica, cada función que arman, ver que hace lo que ustedes quieran que haga. Cosa de no, digamos, de no tener errores después que sean muy difíciles de detectar. Mismo esta lógica, que es la idea que aprendan de hacer pequeñas funcioncitas para cada cosa, responde a ese mismo paradigma, ¿no? De tener separado cada una de las cosas que queremos hacer para que sea más fácil chequear después. Entonces, bueno, basta de sermón, sigamos. Esta matriz recibía un tamaño n, que era la cantidad de pasos que iba a haber entre 0 y L. Fíjense que eso no está dado, mismo no les indiqué un valor específico para L, me parece. Yo en todos los cálculos que hice, los hice con... acá sí lo indicaba más adelante. Pero bueno, eso, con un L de valor. Bueno, después había que construir dos condiciones iniciales. Una era el f de x, el seno de x, y g de x igual a 0. O sea, la condición inicial es la cuerda dibujando un seno y quieta. Yo acá en el código que les voy a dejar tengo varias condiciones iniciales ya escritas. En este caso sería directamente esta. F de x recibe el seno de x, fx recibe x y calcula el seno de x. De nuevo, mencionando algunos problemas que vi, había gente que hacía acá un for usando n, pero n no está definido en esta función. Entonces, de nuevo, Python funciona, permite hacer cosas porque n está definido en otro lado, pero es peligroso porque no entendemos bien qué es lo que está haciendo. Entonces, siempre hay que buscar que la función trabaje con los argumentos que recibe la función y no con otros. Fíjense que en esta lógica, con cómo yo planteé las cosas en mi problema, x va a ser un array. Entonces yo directamente puedo calcular el seno de x. Y ahí yo ya no me tengo que preocupar por cuál es el tamaño de x. Si x tiene 100 elementos, 10, 1000, no me importa. Mismo si tiene un elemento, también funciona esta función. Entonces estoy poniendo el problema de cómo hacer para trabajar con distintos tamaños de x por fuera de la función. ¿Sí? Una solución perfectamente viable es usar un for que recorra la longitud de x, también está bien. Lo importante es que esta función directamente recibe el elemento x y es independiente de las características particulares de x en lo que refiere al cálculo de la condición inicial. Únicamente requiere que x sea un array. Bueno, acá una forma bastante fácil de poner g de x igual 0, que es primero igualo g a x y después lo multiplico por 0 y devuelvo eso. Y listo. Bien sencillo. Bueno, una función cumple contorno, que reciba la solución y los contornos. Esto era idéntico a lo de la ecuación del calor. Algo que me parece piola comentar para que lo tengan presente en Python, cuando ustedes cambian elementos de una lista, se cambia la lista real, es distinto de las variables. Entonces, algo que yo comentaba acá es, no hace falta que esta función retorne solución porque ya cambió lo que sea que yo le di como solución, lo cambió realmente, entonces no necesitaría retornar. Pero me parece que es más general que retorne un valor para, de repente quizá el día de mañana no estén programando en Python
pero esta misma lógica va a funcionar. Bueno, una función que genere las condiciones iniciales. Esta función tenía que recibir los contornos porque tenía que chequear que las condiciones iniciales cumplan la condición de contorno. En este caso, con los dos ejemplos que les di, eso se cumple, no hay problema, pero igual, esto de nuevo, marca una lógica de construir los problemas que sirve para otras cosas después. Entonces, fíjense, recibe la cantidad de pasos y el paso espacial, así que yo calculo x como una range que va entre 0 y n, o sea que llega hasta n-1, pero tiene n elementos, y lo multiplico por h. Y eso va a dar lugar a un comentario que voy a hacer después. Bueno, con esto es fácil calcular, tal y como armé las cosas, las condiciones iniciales, gracias a que todas las funciones devuelven arrays, directamente lo puedo calcular tal cual la expresión matemática que tenía, chequeo que cumpla la condición de contorno y devuelvo esto en forma de una lista. Bueno, había que armar una función paso integración que recibiese u y u al paso anterior, los contornos y la matriz. Esto en general todo el mundo lo armó bien. La función que integraba. Acá algo que algunas personas hicieron lío es que, a diferencia de en el caso de la ecuación del calor, que la condición inicial era una sola, acá tenemos ya una lista con las condiciones iniciales, entonces solución arranca siendo condición inicial, no una lista, ¿no? Lo que sería hacer algo así. Esto no, porque ahí tendríamos una lista con listas adentro. Yo voy un poco rápido, cosa de no aburrir, pero recuerden siempre cualquier duda que tengan, la pueden preguntar. Bueno, y por lo demás no era nada muy distinto, había que calcular una matriz y repetir paso de integración una y otra vez. En este caso, agregar el tiempo era medio irrelevante, es más que nada por costumbre, pero en sí, como habrán visto, no es que usamos el tiempo mucho en ningún lado. Pero podría ser útil si de repente tuviésemos alguna dependencia explícita del tiempo en la ecuación. Bueno, acá ya les aclaraba, por esto que lo había estado viendo en el ejercicio anterior, que revisaran cada función. Bueno, acá les daba algunas condiciones iniciales sobre cómo integrar la función. Y después les proponía que integren para distintos tipos de condiciones iniciales. Era importante chequear la cantidad de imágenes que iban a cargar, y por eso ya en el código que yo les daba venía. Acá están mis condiciones iniciales. Acá esto lo borré antes del video, pero ahora lo vamos a comentar. No tengo mucho que comentarles de esta parte del código que les di. Si habían llegado bien hasta este punto, estas funciones andaban líquidas. Entonces, ¿qué es lo que esperábamos ver? Acá yo tengo mis propias resoluciones. Y esto es la integración de condición inicial con seno de x. Fíjense, en este caso está tomado el n-1 en la condición inicial, en el paso h, en los valores del paso h, y quiero que lo comparen con lo que pasa cuando estaba mal normalizado, que es que se veía esta pequeña perturbación que viaja. Acá es muy chiquita, de ratos se ve, de ratos no se ve tanto.
Esto les pasó a varios de ustedes en distintas versiones, dependiendo de dónde estaba ese efecto, pero esto sale justamente de tener mal normalizado el paso h respecto a la longitud. Todo está armado pensando en que la cuerda tiene longitud pi, entonces el seno de x va a dar 0 en el extremo. Ahora, si le ponían mal el valor h para el paso, esto podía pasar de distintas formas dependiendo de cómo hubiesen armado las cosas, aparecía esa pequeña perturbación que tenía que ver justamente con que no era limpia, digamos, la forma en la que se cumplía la condición de contorno, sino que había un pequeño escaloncito. Bueno, acá pueden cortar las personas que solo querían ver del código. Les voy a mostrar un poco cómo dan las otras soluciones. Esta era la onda cuadrada. Se ve como la solución tiene un tiempo hasta que más o menos se vuelve a reacomodar y recuperamos más o menos la onda cuadrada y se vuelve a destruir. Se puede ver cómo se propaga hacia ambos lados. El seno. Fíjense cómo está cumpliéndose bien de nuevo en la condición inicial, la condición de contorno, así que no hay pequeñas perturbaciones que estén viajando. Y bueno, la onda viajera, que era la condición inicial sobre la velocidad, que lo que se veía era una pequeña montañita que viajaba de un lado al otro. Bueno, eso era todo. Espero que les haya divertido armar el videito. Y próximamente vamos a tener algún videito que muestre cómo hacer gráficos 3D. Antes de olvidarme, entonces lo que les decía de la pequeña perturbación tenía que ver con este valor. Fíjense, como todas las cosas que armamos van entre 0 y n-1, el paso de h, para que sea pi en la longitud total, tiene que estar dividido por n-1 y no por n. Y bueno, otro detalle es que con este valor de n, en la condición inicial de la onda viajera no se llegaba a ver a ver nada, porque no alcanzaba el tamaño del paso. Entonces había que poner un n de 200 y para que no saturen la cantidad de fotos se podía cambiar acá el n de 500. Bueno, cualquier duda que tengan, coméntenme y nos vemos en el próximo video.